Bueno, un cordial saludo en este video tutorial. Este va a ser, digamos, un poco más corto. En este video tutorial vamos a aprender a hacer algo que se llama el WAR. ¿Qué es el WAR en Angular? El WAR en Angular son como una especie de archivo que nos va a permitir hacer validaciones, como quien dice, nos va a permitir hacer validaciones con base en una serie de reglas que nosotros le colocamos a nuestro frontend. Entonces nosotros con el WAR vamos a prácticamente a validar con una serie de reglas que le coloquemos a Angular para que obviamente nos limite y de acuerdo a eso obviamente nos corra. Entonces si nosotros miramos, esta parte que aunque les voy a mostrar es muy vital. Recuerden que si yo le coloco acá, lo corro normalmente, él automáticamente me tira para el dashboard. La idea es que no me vaya para el dashboard, sino que me tire al login y no me deje pasar del login hasta que obviamente no estemos logueados. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pongan mucha atención. Para crear el WAR, lo primero que yo tengo que hacer, bueno, aquí yo tengo el servicio de usuario, el login. Voy a cerrar esto por el momento. Voy a cerrarlo, no, temporalmente. Y lo primero que vamos a hacer para crear el WAR, ¿cierto? Es lo siguiente. ¿Cómo creamos un WAR? Nos vamos a la terminal, ¿cierto? Nos vamos a la terminal. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, le vamos a decir ngg-war, decimos ngg-war, y entonces vamos a crear una carpeta llamada wars y creamos que ese war lo va a llamar validar user, o sea, así lo voy a llamar, quiere decir que voy a crear un wars para validar el usuario. Vuelvo y repito, un wars es una especie de reglas que nos permiten validar y que nos permiten hacer que Angular haga ciertas cosas. Entonces, simplemente con solamente escribir esta orden, yo le doy enter. Espero, aquí me va a decir que si voy a utilizar el can activate, entonces le decimos que sí voy a utilizar el can activate y observemos que ya se crea el WAR. Inmediatamente observemos que encima acá de los módulos se me queda una carpeta llamada wars y en esta ya sabemos que que dice spec lo borramos porque no me interesa y observemos que ahí queda validar user wars. Entonces observemos que aquí queda nuestro archivo wars, que es el que vamos a empezar a editar. Entonces pongan mucha atención porque lo que sigue a continuación es muy importante para que nuestro login funcione correctamente. Lo primero que yo voy a hacer es debajo de acá del sports, lo primero que yo voy a hacer aquí es que voy a crear una variable global llamada IDUser. Y esta variable global pues la voy a colocar 2 puntos ANI. Pues por el momento la vamos a dejar allí. Vamos a crear esa variable global y luego vamos a crear un constructor. Este constructor vamos a colocar acá como tal privado, vamos a decir privado, y tenemos que vamos a crear acá el router, 2 puntos router, porque lo vamos a necesitar. Es el router que aparece con mayúscula, ¿sí? Y obviamente acá abrimos y cerramos llave para que el constructor nos quede creado inmediatamente. Observen que acá se nos crea el router y obviamente acá nos está diciendo que está utilizando el can activate para obviamente funcionar. Es importante también saber que para el WARS va trabajando muy de la mano. El WARS trabaja muy de la mano con otro archivo que ya hemos venido nosotros construyendo. ¿Se acuerdan de la routing module? Que aquí es donde estamos nosotros diciendo hacia dónde se tienen que ir. Entonces el WAR va muy de la mano con este. Entonces, aquí yo lo primero que hice fue crear el constructor, crear esta variable de usuario global, ¿cierto? Y hasta ahí vamos. Y decimos que acá está trabajando entonces hasta ahí vamos. Entonces lo primero que voy a hacer acá, ¿sí? Entonces lo primero que yo voy a hacer aquí es lo siguiente, pongan mucha atención. Entonces, si ustedes observan, acá dentro del can activate hay como una serie de reglas. Observamos que aquí hay una llave. Dentro de esta llave, mire que le está retornando un true, está retornando por defecto un true, ¿cierto? Pero entonces aquí es donde yo voy a colocar mis reglas. Entonces, ¿qué regla le voy a colocar? Le voy a colocar las siguientes reglas, pongan mucha atención. Le estoy diciendo que si el ID user, entonces le estoy diciendo acá que si este ID user existe en el section storage del navegador,
y que si existe, o sea, que todo lo, que si hay un ID, que si hay, perdón, que si hay un ID en el sección storage se lo asigna a quién, ID user. Eso es lo que estoy haciendo acá, que si existe un ID en el sección storage se lo asigna al ID user. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué es eso del sección storage? Resulta que todos los navegadores tienen unos almacenamientos locales. Tiene un almacenamiento local y tiene un almacenamiento de sesión, si lo observan. Ese sección storage es este, el almacenamiento de sesión, y el local storage es el almacenamiento local. En este caso, me interesa el almacenamiento de sesión porque lo que estamos haciendo es una sesión para una aplicación. Entonces vamos a utilizar el almacenamiento de sesión del navegador para apoyarnos y hacer, obviamente, esa sesión. Entonces le estoy diciendo que si hay un valor llamado ID, en el sección storage se lo asigna a quién, a ID user, o sea, la ID user que habíamos creado anteriormente. Luego yo vengo y hago una validación chiquitica, le digo, si esta ID user es igual a null, quiere decir que si no existe, que si es igual a null, entonces siempre me apunta a ¿dónde? Al login. Entonces le estoy diciendo que siempre apunte al login y retorne un false. Pero si no entro acá y no retorno, pues él por defecto va a retornar un true. Listo, muy bien, esa sería la regla que yo voy a colocar dentro. Igual, esa sería digamos la regla. Regálame un segundo. Listo. Entonces esa sería como la validación. Pero para que esto funcione, si yo observo, observemos que lo mismo, si yo le doy acá a dashboard, me sigue llevando al dashboard, pero ¿por qué? ¿Cierto? Porque, ¿sabes? Si en el sección storage observemos que no existe ningún ID. Como no existe ningún ID, ¿cierto? Dice que no hay datos, ¿cierto? Como no existe nada, debería apuntarme al login. Pero para que esto funcione, entonces yo les decía a ustedes, el WARS debe ir muy de la mano con el routing module. Entonces, observemos, entonces acá, debajo de este patch, en el routing module, debajo de este patch principal, vamos a ponerle lo siguiente. Vamos a poner can activate, ¿cierto? Dos puntos. Sí, en este caso se llama validar user wars, ¿cierto? Punto y coma. Creo que es así. Voy a mirar, vamos a ver, perdón, coma. Y creo que sí, voy a mirar a ver si me estoy equivocando en algo. Sabemos que ya me trajo validar user wars, pero creo que me falta algo. Voy a revisar. Bueno, lo que me falta es que debemos encerrarlo entre corchetes. Ya, debemos encerrar entre corchetes. Y con esto, en teoría, nos debería ya funcionar acá. Observemos que ya por más que yo le coloque acá, el ¿qué? Me va a apuntar al login. Si yo quiero, lo obligo a que escriba dashboard, así de manera obligatoria, tampoco me deja entrar, ¿cierto? Y si le coloco usuarios, podemos hacer todas las validaciones que queramos, tampoco me va a dejar entrar. ¿Por qué? Porque él está verificando que en el local storage había un usuario logueado, y en estos momentos no existe ningún usuario logueado, y por tanto él no va a dejar entrar. Entonces ya tenemos la primera validación de nuestro login, con el cual obviamente vamos a validar. Entonces en estos momentos ya no nos deja entrar la aplicación hasta que obviamente este usuario no esté logueado. En el siguiente tutorial entonces vamos a aprender cómo loguear el usuario para que el WARS nos deje pasar.